Buenos días estudiantes, soy su profesora Diana Rifo, quien nos va a acompañar durante este periodo académico. Vamos a comenzar con la primera clase de matemática, que son los números enteros. Entonces, primero vamos a recordar los números que nosotros utilizamos para contar, que son el 1, el 2, el 3, el 4, el 15, el 20, el 100. Esos números en matemática los llamamos números positivos, o también el conjunto de los números naturales. Cuando fue avanzando el tiempo, nace el número neutro, que es el 0. Y posteriormente salen los números negativos. ¿Qué son los números negativos? ¿Por qué nacen? Porque hay preguntas que los números naturales o los números positivos no nos podían entregar una respuesta. Por ejemplo, cuando yo me quería referir a las temperaturas bajo cero, 10 grados bajo cero, ¿cómo lo iba a escribir con un número natural? Y es por eso que nacen los números negativos. ¿Ya? Si se dan cuenta, entonces los números enteros están conformados por los números positivos, el 0 y los números negativos. Los números positivos siempre van a estar a la derecha del 0 y los números negativos siempre van a estar a la izquierda. El 0 va a dividir a la recta numérica en dos partes iguales para colocar los positivos y los negativos hacia el otro lado. Acá hay un ejemplo de un edificio para que podamos contextualizar. Nosotros cuando entramos al edificio, hacia arriba están los pisos positivos, el piso 1, el 2, el 3, el 4. Y en el ascensor nosotros podemos observar que hay números negativos. Entonces los números negativos en los edificios son como el primer subterráneo, el segundo subterráneo, el tercer estacionamiento. ¿Ya? Para esas cosas nacen los números enteros. Los números enteros también se representan en una recta numérica. Lo primero que tenemos que hacer acá es ubicar el 0 y después los positivos a un lado y los negativos al otro. Miren la nota que está acá en la pantalla. Dice, en los enteros positivos, entre más se aleje un número del 0, mayor es su valor. Es decir, entre más lejos del 0 va a ser más grande. En los números negativos, entre más se aleje un número del 0, menor es su valor. Entonces, podemos observar que hacia la derecha crecen los números. Mientras más a la derecha esté, más grande va a ser un número. ¿Ya? Por ejemplo, el 4 es mayor que el 0, claramente sí, porque está más lejos del 0 y más a la derecha. El menos 3 es menor que el menos 1, por supuesto, porque el menos 1 está más a la derecha. ¿Cómo vamos a representar a los enteros? ¿Cómo los vamos a identificar cuando tengamos que resolver un ejercicio? Acá tenemos que encontrar las palabras claves. ¿Cuáles son estas palabras? Por ejemplo, para identificar cuando un número va a llevar un signo menos, las palabras que nos van a servir, las temperaturas bajo cero, antes de Cristo, descender, cuando hablamos de un submarino, va a descender 10 metros, estamos hablando, lo representamos en matemática como menos 10, los descuentos, perder en la parte económica, entre otras palabras. ¿Ya? Y cuando se usa un signo positivo, ¿qué palabras nos van a dar pistas de que eso va a ser positivo? Las temperaturas sobre cero, después de Cristo, subir, ascender, aumentar, ganar algo. Por ejemplo, ¿ya? Apenas que ustedes, a medida que ustedes empiecen a hacer ejercicio, a resolver problemas, van a ir encontrando otras palabras que les van a servir para identificar. Estas son las más comunes. Entonces, vamos a
a realizar estas situaciones identificando si es un número positivo o un número negativo, utilizando estas palabras claves. La primera, 3 grados bajo 0. Ya identifiqué que es el número 3, pero ¿será positivo o negativo? Va a ser negativo, porque me dice bajo 0. Felipe ganó 2.500 pesos en una apuesta. Yo conozco el 2.500 ya, el número, pero es positivo o negativo. En este caso va a ser positivo porque Felipe ganó a su favor. El siguiente, el lago navegable más alto es el Titicaca, con 4.811 metros sobre el nivel del mar. Ya conozco el número, 4.811. La palabra sobre el nivel del mar me indica que es un número positivo. Yo le puedo colocar o no un signo más adelante. Ya, si no tiene un signo más, se entiende que es positivo. Ana buceó hasta los 5 metros bajo el nivel del mar. Ya sé que el número entero es 5 y bajo el nivel del mar me indica que va a llevar un signo menos. La temperatura aumentó 7 grados. Conozco el 7 y el hecho de aumentar, eso va a ser positivo. Entonces hay palabras que nos sirven para identificar y para resolver los ejercicios. Los números enteros tienen unas reglas de los signos. Primero hay una regla de los signos para la suma y la resta y otra para la multiplicación y la división. Tomen harta atención en esto porque la mayoría de la gente se confunde. También recuerden que pueden utilizar calculadora. En la prueba no está permitido el celular y se los van a quitar. Es importante que empiecen a practicar con su calculadora para que no tengas dudas de cómo usarla. Entonces, la adición y la sustracción, es decir, la suma y la resta en números enteros, tiene una regla de signos. Si los signos son iguales de los números, se deben sumar y conservar el signo. Por ejemplo, 2 más 5, 7. Yo sé que eso se suma porque ambos son positivos y se conserva el signo positivo. Menos 2 más menos 7, el 2 tiene signo negativo y el 7 tiene signo negativo. Signos iguales se suman y conservo el signo. Menos 9. Pero ¿qué pasa si los signos son distintos? Estos se deben restar y sumar y conservar el signo del mayor valor absoluto. Por ejemplo, 2 más menos 5. El 2 tiene un signo positivo y el 5 un signo negativo. Signos distintos se restan y se conserva el signo del mayor, en este caso es negativo. Menos 2 más 7. El menos 2 es un signo negativo y el 7 es positivo. Siempre se mira el signo que está delante. Como son signos distintos, se restan y se conserva el signo del mayor, que va a ser el positivo. Por ejemplo, aquí vamos a identificar con las palabras claves y la regla de los signos que estábamos hablando. Un ascensor estaba en la planta baja. ¿Qué es la planta baja? La entrada, el piso 0. Subió 4 pisos. Entonces el 4 va a ser positivo porque subió. Y luego bajó 7 pisos. Menos 7. ¿A qué piso llegó? Para poder resolver esta operación, yo tengo que ver si son los signos iguales o distintos. A ver, veamos. El 4 es signo positivo y el 7 es signo negativo. Signos distintos se restan. 7 menos 4, 3. Vamos a ver con qué signo queda el resultado con el mayor valor absoluto. ¿Quién es el mayor? El 7. Va a quedar con signo negativo. Ojo, las respuestas las tienen que escribir completas, no solo dejar el número. El ascensor llegó al piso menos 3 o el ascensor está en el tercer subterráneo. Otro ejemplo. En Santiago la temperatura mínima fue de 6 grados.
y subió 23. ¿Cuántos grados marcó el termómetro como temperatura máxima? Observamos que el primero es positivo y el segundo también es positivo. Entonces, signos iguales se suman. 6 más 23, 29. Y conservo el signo positivo, positivo, positivo el resultado. Si yo dejo solo el 29, si es una pregunta de desarrollo, la prueba me lo pueden tomar malo. Entonces voy a escribir la respuesta. La temperatura máxima que marcó el termómetro fue de 29 grados Celsius. Como dije que habían dos reglas de los signos, para la multiplicación y la división también es importante que ustedes la conozcan. En la multiplicación y en la división tenemos que signos iguales positivo y signos distintos negativo. Entonces nos tenemos que fijar muy bien en los signos. Por ejemplo, menos 2 por menos 3, multiplico normal, 3 por 2, 6, y veo los signos. El 2 tiene negativo, el 3 también tiene negativo, entonces conservo el signo o lo dejo positivo. En este caso se deja positivo por ser signos iguales. El siguiente, 8 dividido en 2. Realizo la división normal, 8 dividido en 2, 4. Y ahora me preocupo del signo. El 8 es positivo y el 2 es positivo. Signos iguales, positivo. Menos 8 dividido en menos 2, eso me va a dar 4 positivo, porque son signos iguales. Menos 2 por 3, multiplico normal, 3 por 2 son 6, y el 2 es negativo y el 3 es positivo. Son signos distintos y el resultado va a ser negativo, menos 6. Menos 8 dividido en 2, y eso me da menos 4 por la regla de los signos de la multiplicación y la división. Signos distintos, negativos. Por ejemplo, una máquina perforadora ubicada a ras de piso excavó 1250 metros en 5 días. Los ingenieros buscan determinar cuántos metros excava la máquina en promedio cada día. Entonces, si excavó, estamos hablando de signo negativo. Y me dieron el total que una máquina realizó un trabajo y logró 1250 metros. ¿Cómo yo puedo saber cuántos metros trabajó diariamente? Para eso tengo que dividir el total por la cantidad de días. Y eso me dio 250. Signo negativo, porque quiero decir esto, que la máquina excava 250 metros diariamente bajo la tierra. También tenemos la operación con decimales, por eso les digo que es súper importante que empiecen a practicar con su calculadora. Entonces, me dieron una operación y nosotros vamos a teclear en la calculadora. Tengan presente que ese punto que tiene la calculadora va a ser la coma decimal del ejercicio. ¿Cómo lo voy a escribir en la calculadora? Como muestra la imagen. Y el resultado final es 53,86. Empiecen a practicar el uso de su calculadora. Operaciones combinadas, ¿cómo se resuelven? Primero, debemos resolver el paréntesis. 9 menos 3, 6. Resuelvo normal como indica la flecha. Bajo el compañero que está fuera de la operación, que es el 54. Y resuelvo la división. 54 dividido en 6, 9. Entonces el resultado va a ser 6. En las operaciones combinadas deben siempre resolver primero los paréntesis, luego la multiplicación y división, de izquierda a derecha la que primero aparezca, la suma y la resta, de izquierda a derecha la que primero aparezca. Es súper importante que ustedes
refuercen la regla de los signos, tanto para la suma como también para la resta. Y la multiplicación y la división, que son dos reglas diferentes, ¿no? Recuerden las palabras claves que les va a servir a ustedes para poder resolver ejercicio. Y utilizar calculadora, no celular, lo vuelvo a repetir, para realizar esta guía de aquí en adelante y para todas las otras asignaturas donde sea necesario la calculadora. No duden en ocuparlas porque les va a ser muy útil. Entonces, en esta clase nosotros vimos lo que eran los números enteros, que estaban conformados por los números positivos, los que nosotros utilizamos para contar. El 0 se le agrega el 0, que es el elemento neutro, no tiene ningún valor, y los negativos, que siempre van a estar a la izquierda de la recta numérica y nos sirven para expresar situaciones que los números naturales no dan respuesta. Por ejemplo, a cosas antes de Cristo, bajo el nivel del mar, entre otras. Espero que hayan entendido el contenido. Ahora les va a quedar una guía donde se va a utilizar mucho las operaciones con números enteros. Que estén muy bien, cuídense.